Bien, como decíamos recién, lo que vamos a ver hoy es el agua como recurso natural, y también vamos a hablar de las diferentes formas de aprovechar el agua, además de las formas que pueden existir de contaminaciones del agua. Una definición inicial para comenzar con el tema de agua es la hidrósfera. Cuando hablamos de hidrósfera estamos hablando de la parte de la Tierra que está ocupada por agua. Ese agua es desde el agua de los océanos, mares, hasta todas las demás masas y corrientes de agua más pequeñas, tanto saladas como dulces. Un ciclo muy común que seguramente vieron en el secundario es el ciclo del agua, donde nosotros podemos ver cómo se va transformando el agua, va cambiando su estado físico desde el estado líquido por evaporación, va a pasar a la atmósfera, dentro de la atmósfera se va a condensar y se va a transformar en forma de nubes y va a precipitar nuevamente en forma líquida. A partir de allí, vamos a tener diferentes tipos de precipitaciones, puede ser líquida o sólida. En el caso de la sólida se forma la nieve y esa nieve por deshielo puede volver nuevamente hacia los ríos y lagos. Y la precipitación líquida puede llegar directamente a los lagos y ríos, pero también puede llegar al suelo. Una vez que llega al suelo, puede llegar a las napas freáticas y a través del flujo subterráneo volver a las grandes masas de agua. Cuando nosotros hablamos de ese ciclo de agua, hay que tener en cuenta que alrededor de 111.000 kilómetros cúbicos que se depositan anualmente sobre la Tierra, 70.000 vuelven a la atmósfera. De esos 70.000 que vuelven a la atmósfera, van a volver por evaporación, y los otros 41.000 que no vuelven a la atmósfera forman la escorrentía, es decir, toda ese agua que va a desembocar directamente en el océano. Cuando nosotros hablamos un poquito de la química del agua, tenemos que recordar que es una molécula compuesta por oxígeno e hidrógeno, y además que es una molécula polar. Eso nos va a dar un montón de las propiedades que vamos a ver a continuación. Por otro lado, el agua es el componente principal de los seres vivos. Dependiendo del organismo del cual estemos hablando, entre el 70 y el 90% del peso de ese organismo corresponde al agua. Y además es el medio donde se llevan a cabo todas las reacciones orgánicas para el mantenimiento de las funciones celulares. Las eh, reacciones orgánicas y biológicas se llevan a cabo disueltas en agua. Recién hablábamos de la polaridad del agua. Nosotros a la molécula de agua, que está compuesta por oxígeno e hidrógeno, normalmente la esquematizamos con una forma angular, y esto es por la repulsión que causan los electrones no compartidos. Esa molécula angular es una molécula polar. Por un lado, vamos a tener densidades de carga positivas sobre los hidrógenos y negativas sobre el oxígeno. Ese oxígeno además tiene dos pares de electrones desapareados. Como vimos antes, esos pares de electrones desapareados le permiten formar los enlaces puente hidrógeno, donde cada molécula de agua puede llegar a formar hasta 4 puentes hidrógenos con las moléculas de alrededor. 2 por cada hidrógeno y 2 por el oxígeno. En el caso del puente hidrógeno, nosotros habíamos visto que se da únicamente en moléculas donde el hidrógeno estuviera unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. En el caso del agua, al estar unida al oxígeno, puede formar ese tipo de interacciones entre moléculas.
Y esas interacciones, si bien son más débiles que el enlace covalente que une al oxígeno con el hidrógeno, son muy importantes, sobre todo en la sumatoria de todas esas interacciones. Cuando nosotros las analizamos aisladamente, son más débiles que ese enlace covalente, pero si nosotros pensamos en todas las moléculas de agua interaccionando entre ellas, es una interacción mucho más fuerte, más importante. Y eso también explica el alto punto de ebullición del agua. Nosotros, para que el agua líquida pase a estado gaseoso, tenemos que romper esos puentes de hidrógeno. Para ello necesitamos elevar la temperatura mucho más que, por ejemplo, para un gas como el metano, que a temperatura ambiente está en estado gaseoso. Algunas de las propiedades del agua son, por ejemplo, la tensión superficial, y eso se debe a las fuerzas de cohesión de las moléculas entre sí. En ese caso nosotros vamos a tener a las moléculas que están en la superficie del agua interaccionando entre ellas y van a tener una interacción únicamente con las moléculas que están por debajo. Diferente sucede con las moléculas que están en el seno del líquido, que interaccionan con todas las moléculas que tienen alrededor. Esta tensión que se genera con las moléculas de la superficie es a la que le debemos la tensión superficial. Y es lo que le permite, por ejemplo, a los mosquitos caminar sobre el agua. Y si ustedes lo hacen con cuidado, por ejemplo, pueden depositar una aguja sobre la superficie del agua, en un vaso de agua, y van a ver que no se hunde directamente. Si la depositan con cuidado y lentamente, la aguja queda retenida sobre la superficie del agua. Otra propiedad muy importante es la capilaridad, y es la capacidad que tiene el agua para ascender sobre distintas superficies adhiriéndose a ellas. Cuando hablamos de capilares, hablamos de cilindros o de formas cilíndricas donde el agua puede llegar a subir. Va a ir en contra de la fuerza de gravedad debido a la atracción que tengan las moléculas de agua con la pared del capilar. En ese caso vamos a tener fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, fuerzas de cohesión entre las moléculas de la superficie del agua, fuerzas de adhesión de las moléculas de agua con la pared del capilar, y de ese equilibrio es del cual va a depender la cantidad que pueda llegar a subir ese agua por las paredes del recipiente. En el caso del estado líquido, nosotros al agua la podemos eh, ver como moléculas que están interaccionando entre ellas y que tienen cierto grado de movilidad. Cuando nosotros pensamos en el estado sólido, generalmente es un estado mucho más ordenado, donde las moléculas interaccionan entre ellas, pero están en posiciones fijas y mucho más organizadas que cuando están en estado líquido. Si bien pasa exactamente lo mismo en el agua, es en uno de los pocos casos donde el sólido es menos denso que el líquido. Por eso el hielo flota cuando está en el agua. Y es porque al orientarse las moléculas de manera tal que esas moléculas ahora pasen a formar el estado sólido, generan ciertos espacios entre ellas y eso hace que haya vacío entre las moléculas de agua que no están en las moléculas de agua líquida. En el hielo, en la molécula de agua sólida, hay mayor cantidad de espacio vacío, hay mayor separación entre las redes de las moléculas de agua. Y eso hace, por un lado, que el hielo sea menos denso que el agua y por el otro lado permite la vida acuática en lugares donde las temperaturas son muy bajas, ya que caso contrario, una vez que se congela el agua, precipitaría, iría al fondo de los lagos, de los mares, y eso aplastaría toda la vida acuática que hay en esa región.
Nosotros dijimos que el agua es muy importante, no solo porque es o es la mayor parte de todos los organismos vivos, sino también porque dentro de esa solución acuosa es donde se van a producir muchas o la mayoría de las reacciones que tienen que ver con la vida. Por otro lado, y gracias a su polaridad, es el disolvente universal. Todas las moléculas polares y también los iones que tengan carga van a ser solubles en agua. Las moléculas apolares no se disuelven en agua, pero todas las demás sí. Además, como dijimos antes, es el lugar donde se van a realizar todas las reacciones químicas de los organismos vivos. En los organismos vivos, además, tienen una función estructural y tienen una función de transporte, que es el medio por el cual los seres vivos van a movilizar diferentes moléculas alrededor de ese mismo organismo. Van a tener además función amortiguadora, ya que va a funcionar como lubricante en algunas estructuras que friccionan entre ellas, y termorreguladora, ya que al tener un alto calor de vaporización va a absorber el exceso de calor cediendo energía en el caso de que sea necesario. En el caso de la composición de la Tierra, el agua es el líquido más común sobre la Tierra. Cubre además el 72% de la superficie del planeta y, como dijimos, es indispensable para la vida. En el caso del agua de mar, nosotros tenemos en esta tabla las superficies de cada uno de los océanos comparados, la profundidad máxima y el volumen en millones de kilómetros cúbicos. Cuando nosotros hablamos de millones de kilómetros cúbicos, nos tenemos que dar una idea de la magnitud de ese volumen. Toda o prácticamente toda ese agua está en los océanos. El 97% del agua está en el océano. Del 2,8% que resta, es decir, la que no está en el océano, el 2,1% está en forma de hielos y glaciares, y toda el agua dulce, tanto de ríos, de lagos o de napas freáticas, es el 0,6%. Es decir, es muy poco lo que nosotros normalmente podemos aprovechar para utilizar. Para utilizar obviamente en consumo y en gran parte para las industrias, como vimos anteriormente. En el caso del agua de mar, todos conocemos que el agua de mar es salada. Cuando nosotros vemos cuál es la composición o cuáles son las sales disueltas en agua de mar, nosotros podemos ver aniones como el cloruro, que es el más importante, y cationes como el sodio, que son los más importantes en cuanto a la cantidad de gramos por kilogramo de agua. Solo de cloruro hay 19 gramos por kilogramo de agua de mar. Después vamos a tener otros cationes y aniones en menor cantidad, pero tenemos preponderancia de cloruros y de sulfatos y de sodio y magnesio como cationes. Para poder aprovechar ese agua, nosotros podemos eliminar las sales. Esa desalinización, en el caso de el agua de mar, si bien es útil y nosotros podemos llegar a utilizar para consumo ese agua de mar, es un proceso bastante costoso, sobre todo pensando en grandes volúmenes. Si nosotros pensamos en pequeños volúmenes, lo que podemos hacer es una destilación, un proceso que habíamos visto también inicialmente, y consiste en calentar el agua hasta llegar a su punto de ebullición. En el punto de ebullición, el agua comienza a subir por el recipiente en forma de vapor y va a pasar por un tubo. Ese tubo tiene un refrigerante que hace que el agua condense y por lo tanto
recuperamos el agua nuevamente en estado líquido. Como las sales disueltas necesitan mucha mayor temperatura para pasar al estado gaseoso, lo único que va a pasar hacia el nuevo recipiente es el agua líquida en estado puro. Como decíamos, el proceso es muy sencillo, pero es útil para pequeñas escalas, para escalas de laboratorio. Para hacerlo a gran escala, la cantidad de calor que necesitaríamos aplicar sería muchísimo más grande o muy costosa en relación a la cantidad de agua que vamos a poder recuperar. Un proceso muy utilizado para la purificación del agua es la ósmosis inversa. En el caso de la ósmosis, normalmente lo que se desplaza es el disolvente, pero no se desplaza el soluto, a través de una membrana semipermeable. El principio de ósmosis se basa en que el agua va a tratar de igualar las concentraciones que tengo en ambos lados de la membrana de los solutos que estén en los dos lados. En ese caso siempre va a pasar el solvente hacia el lugar donde haya mayor concentración de solutos para igualar las concentraciones. En el caso de la ósmosis inversa, nosotros podemos, aplicando presión externa, detener la ósmosis y a presiones aún mayores podemos invertir la ósmosis. De esa forma, el disolvente pasa de la disolución concentrada a la más diluida y de esa forma nosotros podemos disminuir la concentración de sales de una solución acuosa con alto contenido de sales, como por ejemplo el agua de mar. Cuando nosotros pensamos en el consumo de agua dulce, la recomendación es de 2 litros por día por persona que nosotros tenemos que consumir en cuanto a el agua que ingerimos. Pero el gasto que nosotros tenemos va a llegar alrededor de los 300 litros de agua por día. Eso incluye el agua de consumo, pero también el agua de higiene. En el caso de la comida, por ejemplo, se gastan alrededor de 8 litros por persona por día, 120 litros para la limpieza, desde el baño o el lavado de ropa, 80 litros para el baño y 80 litros de agua para el jardín en el caso de tenerlo. Esos son promedios generales que se calculan en función del consumo de agua de las distintas ciudades. Pero además hay un consumo indirecto que nosotros no lo realizamos, pero lo necesitamos. Desde lo que vimos anteriormente, el agua que se utiliza en la industria, el agua que se utiliza en agricultura, toda esa agua indirectamente también la estamos consumiendo. Acá tenemos un ejemplo que para producir 1000 kilos de acero necesitamos 10.000 litros de agua. Como es un bien muy escaso, es muy importante las reservas que tiene cada uno, no solo de los continentes, sino de los países individualmente. Si nosotros comparamos los diferentes continentes, Oceanía tiene la mayor cantidad de agua por persona, y en el otro extremo está Asia, que es quien tiene menos agua por persona. En este caso influyen muchos dos factores. Uno es la cantidad de personas que tiene cada uno de los continentes y el otro es la cantidad de agua. Si vemos en cantidad de agua, Asia supera ampliamente a la cantidad de reserva que tiene Oceanía, pero tiene mucha menor población. Y si comparamos Asia con América del Sur, tenemos prácticamente la misma cantidad de recursos de agua, pero también con mucha menor población.
En el caso de la formación de agua dulce, como vimos recién en el ciclo del agua que veíamos al comienzo, va a ser el agua que venga de las lluvias en mayor parte. Ese agua, como decíamos, primero pasa del estado líquido al estado gaseoso. En la atmósfera es donde se va a condensar, va a formar las nubes y va a volver hacia la Tierra en forma de precipitación. Como vimos recién, esto sería una especie de decantación a gran escala, de destilación a gran escala, perdón. Porque nosotros, a partir de el calor que nos brinda el sol, vamos a lograr que el agua líquida pase al estado gaseoso y a partir de allí retorne hacia la superficie de la Tierra. En el caso de ese agua, como vimos anteriormente, va a tener muy baja concentración de sales, lo que arrastra es ínfimo en relación a cuánto volumen de agua se va a evaporar y luego condensar para volver hacia la Tierra. En el caso de la caída de la lluvia o cuando la nieve se derrite y comienza su paso desde las montañas de vuelta al océano, en ese camino va a ir disolviendo grandes cantidades de iones, cationes y aniones, que forman las sales que están en el suelo, y algunos gases como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Todo ese material va a ir siendo arrastrado, va a ir lavando el suelo y lo va a llevar nuevamente hacia los mares. Además de eso, nosotros también vamos a encontrar que muchas de las contaminaciones producidas por el humano también van a ser arrastradas por estas corrientes de agua hacia el océano. Cuando nosotros pensamos en la calidad del agua, una forma de medirlo es en función del oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto es uno de los más importantes indicadores de la calidad de agua y en el agua que está a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión, el agua está totalmente saturada con 9 partes por millón de oxígeno. En el caso de las bacterias aerobias, van a consumir ese oxígeno disuelto para poder cumplir con sus diferentes metabolismos. En el caso de la materia orgánica que puedan utilizar estas bacterias para consumir también, es aquella materia que nosotros llamamos biodegradable, que las bacterias pueden llegar a utilizar como fuentes de carbono o de nitrógeno. Esas oxidaciones que llevan a cabo las bacterias y que dependen de ese oxígeno disuelto en el agua, se van a llevar a cabo dentro de la misma bacteria y van a tener un conjunto de reacciones químicas que van a estar catalizadas por enzimas propias de cada una de esas bacterias. En el caso de el exceso de material orgánico biodegradable en el agua, también son perjudiciales porque al haber tanta cantidad de componentes biodegradables, eso hace que se consuma mucho oxígeno del agua para que pueda ser degradado por las bacterias todo ese material. Por lo tanto, nosotros, una de los parámetros que utilizamos para medir la calidad del agua es la demanda de oxígeno que tenga o la disponibilidad de oxígeno que tenga ese agua. Por el otro lado tenemos la eutrofización, y este es un proceso en el cual los nutrientes, en particular el nitrógeno y el fósforo, contribuyen a la contaminación del agua. Lo más sencillo de visualizar es ese color verde que se ve sobre la superficie, y ese color verde se debe a las algas que están flotando y también permite ver la turbidez del agua.
en ese caso, las algas y las plantas en descomposición van a consumir oxígeno, lo cual también causa el agotamiento de oxígeno en esas aguas. Por lo tanto, aumenta también la descomposición del material que proviene de las plantas, y el proceso en general, o el proceso completo, se denomina eutrofización. ¿Cómo hacen los municipios para tratar las aguas? Las aguas que nosotros consumimos tienen que ser tratadas previo a que lleguen a nuestro organismo y previo a que lleguen además a nuestras casas y muchas veces a la mayoría de las industrias. En ese caso, el agua que nosotros utilizamos, en el caso de Mendoza, es agua de río que proviene de deshielo, tiene que pasar por un proceso de 5 etapas diferentes que le van a permitir quedar aptas para el consumo humano. Lo primero que se va a realizar es una filtración gruesa, luego una sedimentación, una filtración por arena, aireación y una esterilización final. En el caso de la filtración gruesa, se lleva a cabo en un tamiz. Se va a dejar reposar ese agua en tanques de sedimentación, donde la arena, el material grueso, se va a ir asentando y además va a arrastrar otras pequeñas partículas con ella en el proceso de sedimentación. Luego, para mejorar o para ayudar con ese proceso de sedimentación y para eliminar partículas más pequeñas, se agregan óxido de calcio y sulfato de aluminio. Esto va a ser un precipitado de hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio forma un coloide y ese coloide va a ir atrapando todas las partículas pequeñas que estén en el agua y va a ir precipitando lentamente. Por lo tanto, todas esas pequeñas partículas en suspensión que la primera sedimentación no logró eliminar, se eliminan con el agregado de sulfato de aluminio y óxido de calcio que van a producir el hidróxido de aluminio. Una vez que tenemos ese precipitado que va a arrastrar consigo las partículas pequeñas y además algunas bacterias, prácticamente toda ese material inorgánico y el material biológico ha sido eliminado. Se vuelve a filtrar nuevamente en un filtro ahora más fino para retener las partículas aún más pequeñas. Se tiene que volver a airear y finalmente se va a agregar cloro, que es lo que va a terminar de destruir cualquier resto de material biológico, en particular de bacterias que hayan quedado en el agua. En el caso del agua de Mendoza, nosotros podemos ver en las cañerías, en la pava que utilizamos para el mate, en el termo, que se forman depósitos de sales. Esos depósitos de sales no es más que las sales que contienen ese agua que nosotros utilizamos, y para medirlo nosotros hablamos de la dureza del agua. En el caso de los cationes que están presentes en el agua, particularmente son el calcio y el magnesio, y esos calcio y magnesio, esos divalentes, son los que se conocen como agua dura. La concentración de cationes divalentes es lo que se conoce como agua dura. En el caso del agua dura vamos a tener muchos problemas asociados, dentro de los cuales van a ser muy importantes, no solo en la vida cotidiana, sino también en la industria. Por ejemplo, cuando esos cationes reaccionen con los jabones y formen una nata, una capa de jabón insoluble,
que es lo que se forma alrededor de en las bañeras o en las piletas de lavado. También cuando nosotros, como decíamos antes, calentamos agua, vamos evaporando una buena parte del agua, el resto que va quedando insoluble es lo que se va depositando en el fondo y va a contener mayormente iones de calcio y bicarbonato. Por otro lado, cuando nosotros calentamos el agua, hay una parte de dióxido de carbono que se escapa, es decir, que va a pasar al estado gaseoso. La pérdida de ese dióxido de carbono hace que el agua que nosotros estamos calentando sea menos ácida, es decir, se haga más básica. Al hacerse más básica por el equilibrio que nosotros tenemos acá graficado, al consumirse o al generarse el dióxido de carbono y pasar al estado gaseoso, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y nosotros consumimos el bicarbonato presente en el agua para mantener este equilibrio. Por lo tanto, eso hace que el agua que nosotros calentamos se haga cada vez más básica a medida que más la calentamos. Cuando se hace más básica, además se forma el carbonato de calcio y ese carbonato de calcio es insoluble. Como decíamos antes, nosotros ese carbonato de calcio, que también lo conocemos cotidianamente como sarro, lo vamos a encontrar en las pavas, en las teteras, en la ducha. Nosotros cuando desarmamos la ducha podemos encontrar esos restos de partículas y en las cañerías. En estos casos, en los casos domésticos, domiciliarios, causan problemas donde disminuye el flujo de agua y también la transferencia de calor. Esto, por ejemplo, causa que el calor que nosotros le apliquemos se transfiera más lentamente hacia el agua. En el caso del agua domiciliaria, es relativamente sencillo de limpiar, sobre todo por la cantidad de agua que nosotros utilizamos, pero llevado a la escala industrial, esto genera grandes pérdidas de dinero y de tiempo. Para ello nosotros podemos ablandar el agua para evitar llegar a estas situaciones donde los depósitos de carbonato de calcio terminen por reducir el flujo del agua por las cañerías. Ese ablandamiento del agua se trata al agua con óxido de calcio o cal hidratada, que es el hidróxido de calcio, y carbonato de sodio. Cuando nosotros utilizamos este tratamiento, lo que vamos a hacer es un intercambio de iones. Ese intercambio de iones va a terminar produciendo iones sodio reemplazando a el calcio del carbonato. En el caso de los intercambiadores de iones o los ablandadores domésticos que nosotros utilizamos normalmente, el interior de los filtros están revestidos con grupos aniónicos del tipo de los carboxilos, de los ácidos orgánicos o de los sulfitos. Y en esos grupos con carga negativa tienen iones sodio unidos a ellos. Por lo tanto, cuando pasa el agua con alta carga de carbonato de calcio y sobre todo del calcio, es el que va a desplazar al sodio de estos iones que tenemos acá. Y entonces el agua que nosotros ablandamos, básicamente lo que contiene es mayor cantidad de sodio que de calcio. El calcio se va quedando retenido en los filtros y el sodio es el que va a reemplazar al calcio en el agua y va a evitar que se produzcan esos precipitados de carbonato de calcio que veíamos recién.
Recién también hablamos del dióxido de carbono en el agua y ese gas, nosotros vamos a ver que se puede disolver en agua. A su vez va a tener un equilibrio en el cual está involucrado el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar, va a tener dos disociaciones, una para formar el carbonato ácido y la siguiente para formar el carbonato y los protones. El dióxido de carbono gaseoso, como dijimos recién, se puede disolver en agua y una vez que se disuelve en agua, va a haber un equilibrio constante con ese ácido carbónico y ese ácido carbónico, a su vez, es el que va a estar en equilibrio con todas las especies que provienen de su disociación. En nuestro caso, ese carbonato que se va a producir es el que además va a poder unirse al calcio para formar el carbonato de calcio. Por lo tanto, el pH del agua también va a ser muy importante en función de la producción del carbonato de calcio. Nosotros acá tenemos un gráfico de las especies más abundantes en función del pH. A pHs muy ácidos, es decir, a pHs por debajo de 6, la especie que predomina de estas tres, nosotros tenemos el ácido carbónico, el carbonato ácido y el carbonato. La especie predominante es el ácido carbónico. A medida que va aumentando el pH, es decir, se hace más básica la solución, el que empieza a ser más abundante es el carbonato ácido y finalmente el carbonato. Es decir, que nosotros, cuando el agua está neutra o levemente ácida, vamos a tener menor posibilidad de que se forme carbonato de calcio. Ese agua también, que nosotros veíamos previamente que pasaba a la atmósfera, puede interaccionar con los distintos gases que se producen por emanaciones que se producen en la superficie de la Tierra. Esas emanaciones de dióxido de carbono, de trióxido de azufre o de dióxido de nitrógeno, muchas de ellas, como vamos a ver a continuación, van a provenir de la vida cotidiana, de residuos domésticos, de residuos industriales. Cuando llegan a la atmósfera, van a reaccionar con agua y como habíamos visto previamente, los óxidos básicos, los óxidos ácidos, perdón, o anhídridos, al reaccionar con agua forman ácidos. Esos ácidos que se forman en la atmósfera van a retornar a la superficie de la Tierra en forma de lluvia ácida. Esa lluvia ácida tiene un efecto muy tóxico y muy perjudicial. Cuando retorna a la superficie, podemos ver cómo va destruyendo no solo los bosques, sino también que va matando los peces. Y eso se debe mucho a, como dijimos recién, ese ácido que, por un lado, al caer, va a arrastrar material contaminado con metales. Esos metales, al disminuir el pH del agua, se hacen más solubles y pasan rápidamente a los organismos acuáticos y son los que le causan la muerte a esos peces. En el caso de la calidad del agua que nosotros estamos viendo según el uso que se le dé, ¿qué es lo que sucede una vez que ha sido utilizada en redes domésticas, industriales? ¿Cuál es el cambio que se le produce a ese agua? En el caso del agua de uso doméstico o industrial, el mayor efecto sobre la calidad es la disminución del oxígeno disuelto. En algunas industrias y en general en la minería, además de la disminución del oxígeno disuelto, hay mucha contaminación que proviene de los metales, de compuestos orgánicos que se utilizan para las diferentes producciones y además para disolver muchas veces
los recursos mineros que se quieren extraer. En el caso del uso termoeléctrico, lo que causa sobre el agua es un aumento de la temperatura del agua para generar electricidad por energía, o sea, la energía hidroeléctrica. Se genera a través del pasaje del agua por turbinas, ese movimiento que genera, además, genera rozamiento y ese rozamiento es el que va a aumentar la temperatura del agua que se utiliza para generar energía. Y en el caso del agua que se utiliza para riegos o para los animales, tiene como efecto sobre la calidad del agua la salinización de ese agua superficial y la subterránea, además de la disminución del oxígeno disuelto. Como habíamos visto antes, en irrigación, cuando nosotros estamos regando, el agua corre por los diferentes cauces y va a ir disolviendo a su paso diferentes sales que van a ser arrastradas por el agua. En el caso de las contaminaciones del agua, una forma de clasificarlas es como contaminaciones puntuales, y en el caso de las contaminaciones puntuales, nosotros podemos conocer exactamente dónde está el foco de contaminación. En general van a provenir de fábricas, instalaciones industriales que van a vertir agua contaminada a las fuentes de agua natural. Y como decíamos recién, se denominan puntuales porque van a partir o van a salir desde un punto específico que son generalmente los desagües de esos eh, establecimientos. Y en ese caso vamos a tener diferentes compuestos que van a ir en ese agua, que van desde los solventes que se utilizan en las diferentes industrias, como el metanol, hasta algunos compuestos inorgánicos, como el cloro, compuestos con bario, algunos compuestos con manganeso y amoníaco, como algunos de los ejemplos de sustancias nitrogenadas. En el caso de las contaminaciones no puntuales, van a venir de diferentes puntos y la gran diferencia es que nosotros no podemos ubicar exactamente el punto o el foco donde se produce esa contaminación, porque son grandes áreas y va a venir desde los residuos urbanos, los residuos de las escorrentías agrícolas, los compuestos orgánicos de las diferentes plantas de tratamiento, y esta es mucho más difícil de controlar. En el caso anterior, nosotros tenemos claramente identificado desde dónde parten, y en el caso de las industrias, nosotros o la legislación puede obligarlos a hacer un tratamiento previo de ese agua que están vertiendo. En el caso de las contaminaciones no puntuales, es muy difícil controlar, por ejemplo, todos los residuos domésticos que se producen en la ciudad. Es mucho más complejo ver o controlar los residuos que genera cada una de las casas en cuanto a lo que va disuelto en agua. De los contaminantes del agua, o los podemos clasificar en diferentes categorías. Por un lado están los patógenos, todos esos patógenos van a venir de bacterias y virus que se puedan movilizar mediante la corriente de agua, y los denominamos patógenos porque van a tener efectos deleterios en la salud, tanto de personas, animales o aún de vegetales, y pueden venir y pueden ser llevados o movilizados por la corriente de agua. Dentro de esos patógenos, nosotros vamos a tener una gran cantidad de bacterias, donde pueden tener diferentes efectos en la salud humana y animal, desde algunos que tienen muy baja importancia, muy baja implicancia en la salud, hasta algunos que pueden ser potencialmente mortales. Lo importante de todas estas bacterias
es en particular que tienen muy baja resistencia al cloro, es decir, todos aquellos patógenos que tienen baja resistencia al cloro, cuando nosotros potabilizamos el agua, los eliminamos. Si bien hay algunos que tienen mayor resistencia al cloro y que pueden sobrevivir a esos tratamientos, para nosotros no representan un gran problema de salud porque tienen muy baja posibilidad de infectar. En el caso de otro tipo de patógenos como los virus, la resistencia al cloro es moderada, pero la infectividad puede ser alta. Y algunos protozoos tienen además alta resistencia al cloro y alta infectividad, y esos sí pueden llegar a ser más peligrosos y son los que tenemos que tener más cuidado en, en el agua que nosotros ingerimos. En el caso de el agua de consumo, nosotros para evitar la ingestión de ese tipo de patógenos, sobre todo aquellos que puedan ser transmitidos por la vía fecal oral, siempre los vamos a evitar al tratar todos los alimentos, las manos, los utensilios y la ropa con el lavado normal. Las tareas de higiene habituales son eficientes para evitar todo ese tipo de contaminaciones. Como decíamos recién, en el caso de las aguas superficiales, las fuentes de patógenos pueden ser puntuales, en el caso de los desbordes de los sistemas de cloacas, y pueden ser no puntuales, como por ejemplo aquellos que vienen de la escorrentía de las regiones agrícolas, que se pueden utilizar la materia fecal, es decir, el abono natural, dentro de la parte de agricultura específicamente, o en la ganadería, cuando todo el material fecal es arrastrado por el agua y puede llegar hacia el consumo humano. Por otro lado, tenemos contaminantes orgánicos. En esos pueden venir de vertederos, residuos industriales, vertidos accidentales o fugas de tanques. Mientras que algunos pueden ser parte de la desidia de parte de la industria, por ejemplo, aquellos residuos que no han sido propiamente tratados. Algunos pueden ser pérdidas accidentales, como los vertidos y las fugas de tanques de almacenamiento. El caso más típico es del petróleo y los derivados. Nosotros muchas veces hemos visto en televisión esas pérdidas de petróleo cuando un buque se rompe en el mar, como ese petróleo se va expandiendo sobre la superficie del agua y va a ir afectando no solo a las aves, sino también a los peces. En el caso de las aves son mucho más vulnerables porque al no poder volar, pueden o ser devoradas por predadores o pueden morir de frío o de hambre al no poder movilizarse. Un residuo muy común dentro de las regiones urbanas son los bifenilos policlorados, y estos fueron muy utilizados sobre todo en los transformadores que nosotros tenemos en cualquier esquina de la ciudad. Normalmente esos compuestos están dentro de recipientes que dentro del recipiente no son tóxicos de por sí, pero generalmente tienen pérdidas, y esas pérdidas van hacia las napas freáticas y pueden ir hacia el agua que tomamos, o puede ser arrastrado, sobre todo acá en Mendoza, en el agua de las acequias, y que va a llegar en algunos casos a las regiones a las regiones agrícolas que utilizan ese agua para el riego. Por otro lado, los pesticidas y los agroquímicos son muy importantes en cuanto a la contaminación que puedan producir. En el caso de los
pesticidas y agroquímicos que se usan en la agricultura. Todos esos tienen una vida activa, una vida útil bastante prolongada en algunos casos, y van siendo arrastrados por el agua de lluvia o por el riego hacia las napas freáticas o hacia las aguas superficiales, y pueden ser arrastrados hacia lugares donde se pueda llegar a consumir ese agua. En el caso de las regiones más alejadas de las poblaciones urbanas, muchas de esas casas tienen agua de pozo, que es la que usan para consumir, y ese agua de pozo es la que generalmente puede llegar a estar contaminada con pesticidas y agroquímicos. Hay algunos de estos pesticidas que se ha prohibido su uso en la mayoría de los lugares del mundo. Tienen diferentes grados de toxicidad que pueden ir desde algunos problemas hepáticos hasta cáncer hepáticos y defectos congénitos en las personas y en los animales. El glifosato, que ha sido muy cuestionado en Argentina, sobre todo porque es el que se utiliza para los cultivos de soja, también se ha comprobado que causa severos problemas en la salud humana. Y en función de su peligrosidad, hay diferentes clases de pesticidas y agroquímicos. Dentro de ellos está la clase 1A, la 1B, la 2 y la 3, en función de su toxicidad. A medida que vamos descendiendo, van a ser menos peligrosos, pero por ejemplo, en clase 2, que son moderadamente peligrosos, tenemos al DDT, que ha sido prohibido desde hace muchos años en la mayoría de los países. Otro tema muy importante en los pesticidas y los agroquímicos es la persistencia, es decir, cuánto duran con actividad. Vamos a tener algunos que tienen una vida media de hasta 12 días y algunos que pueden permanecer activos durante varios meses. Esos que pertenecen activos durante varios meses son los que pueden ser mucho más peligrosos en la salud humana. Dependiendo de esta vida media, es en el momento, por ejemplo, en que se pueden utilizar dentro de los cultivos que van a ser, que van a proveernos de frutas y verduras de consumo en fresco. Nosotros, si estamos muy cerca de la cosecha, no podemos utilizar aquellos persistentes que pueden llegar a estar activos hasta 18 meses, sino que se van a utilizar aquellos que sean no persistentes y que tengan una vida media de menos de 12 días, para que llegado el momento de la cosecha ya no tengan actividad esos plaguicidas. Según la familia podemos tener organoclorados, piretroides, derivados de triacinas, y cada uno de ellos también van a tener diferentes actividades, sobre todo en función de la plaga que quieran combatir. Y dentro de otros contaminantes nosotros vamos a encontrar algunos que nos van a llamar bastante la atención. Uno de ellos son los productos farmacéuticos, y esos van a llegar al agua por eliminación, mayormente por humanos, es decir, por la excreción. Nosotros todos los residuos de los medicamentos que nosotros consumimos vamos a excretarlo, el resto que no se utiliza se excreta. Muchos de ellos también son eliminados una vez que no han sido utilizados. Por ejemplo, los productos farmacéuticos que están vencidos, la gente normalmente los tira por el inodoro, por ejemplo. Y después tenemos los de uso agrícola. Dentro de los más encontrados en el agua están los analgésicos y los hipertensivos, que además son los más utilizados por la población. También están las drogas ilícitas. Las drogas ilícitas que, por un lado, los restos metabólicos, es decir, una vez que se han consumido y han pasado por el organismo, todo aquello que queda como material metabolizado,
va a llegar con las excreciones a el agua, pero también aquellos que se puedan excretar por saliva, por sudor y muchas veces por la eliminación deliberada, tanto de los laboratorios clandestinos como de los vendedores de droga, cuando está cerca un control policial, lo primero que hacen es eliminarlos a través del agua. Muchas hormonas esteroideas, algunas que naturalmente produce el humano y otras de las que se van a utilizar para, como por ejemplo en las píldoras anticonceptivas, unas que se usan y se excretan, y también nuevamente aquellas que han caducado y son eliminadas en la corriente de agua eh, cotidiana. Y los compuestos que se denominan como compuestos de estilo de vida, como la cafeína, la nicotina y todos los metabolitos que de ellos derivan, también son excretados y llegan a las aguas residuales. Por otro lado, los elementos de cuidado personal, desde los residuos del aseo personal hasta fragancias, repelentes de insectos, entre otros que también llegan directamente a las napas de agua y a las aguas superficiales.